¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Último Muy programa bien. del año. Así es. Cerrando ya la temporada 2025. Bueno, iniciando el próximo año ya, en breve, en pocas horas. Bueno, con algunas novedades que tienen que ver con algunos anuncios y vamos a estar detallando estos temas porque también, sin lugar a dudas, tienen repercusión en el Congreso Nacional, pero vamos ya a los títulos del día. Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal, las normas aprobadas en el Senado ya están en vigencia. Fin de las sesiones extraordinarias. El gobierno obtuvo despachos en modernización laboral, ley de glaciares y el compromiso para la estabilidad fiscal. Modernización laboral y Código Penal llamarían a extraordinarias en febrero para avanzar con los dictámenes. Bueno, ahí están algunos de los temas, sin lugar a dudas, que van a ser la convocatoria, esta segunda convocatoria por parte del Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con las sesiones extraordinarias, que por ahora lo que se está señalando son todos trascendidos. Sí, claro, lo dijo Patricia Bullrich cuando logró el dictamen de la reforma laboral que, bueno, iban a habilitar el debate en el mes de febrero para incorporar algunas modificaciones que impulsan distintos sectores que participan del debate público sobre la reforma laboral. Exactamente, por eso uno va más o menos viendo la posibilidad que durante el mes de febrero del año 2026 va a ser la segunda convocatoria a sesiones extraordinarias. Podría adelantarse algunos días de enero, habrá que ver finalmente qué es lo que sucede, pero ya hay una fecha por lo menos establecida, vos bien Aman lo señalás, que es el 11 de febrero, el día de la... previsto para la sesión en el Senado Nacional. Exactamente. Le damos la bienvenida a nuestro colega y compañero en el último programa del año, Claudio Mardones. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, muy contento de estar aquí cerrando el año. Y claro, no solamente surgen interrogantes, sino también algunas certezas. Y me refiero a algunos funcionarios que no se van a tomar vacaciones, especialmente porque van a estar trabajando para esa sesión del 10 de febrero. Me refiero especialmente a algunos funcionarios, como el caso de Diego Santilli, ministro del Interior, que después de que pasen estos días y arranque el 2026, una parte del Poder Ejecutivo Nacional se va a concentrar en sumar respaldos, escuchar críticas y también anotar algunas devoluciones, porque hay una parte del Poder Ejecutivo que considera que así como está el dictamen de reforma laboral en el Senado, bueno, queda un camino todavía de acá al 10 de diciembre y eso va de la mano también con el otro interrogante. Lo que esperan distintos gobernadores a partir de la negociación que han tenido con el Poder Ejecutivo para finalmente conseguir la sanción del presupuesto 2026. Bueno, todavía queda un capítulo y tiene que ver eso en el transcurso de enero. Vamos a ver cómo se va desarrollando, porque para que se puedan habilitar las sesiones extraordinarias durante el mes de febrero, previsto ese día, los primeros días de febrero, la posibilidad de una sesión por el tema de modernización y reforma laboral, hay que convocarla. El presidente tiene que convocarla. Había convocado a extraordinarias hasta hoy, 30 de diciembre, con una docena de iniciativas, de las cuales 2 terminaron siendo aprobadas de manera definitiva y ya con la promulgación entran en vigencia. Pero hubo más anuncios en el día de hoy, lo habías anticipado, Fer. Sí, exactamente. Respecto a un tema polémico y de discusión acá en el Congreso. Un tema que cruzó todos los debates del 2025, que tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad. ANDIS, y que generó la declaración de emergencia por parte del Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, un proyecto del diputado Daniel Arroyo, el exdiputado Daniel Arroyo, que se aprobó en diputados, se aprobó en el Senado, fue vetado por el Poder Ejecutivo, fue insistido, es decir, rechazado ese veto presidencial. El Ejecutivo volvió a traer el tema en la discusión del presupuesto 2026, el Congreso volvió a rechazarlo y finalmente hoy hubo un anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni: ANDIS deja de existir. Sí, el jefe de gabinete. Del jefe de gabinete. Como vocero, pero es el jefe de gabinete, anunció
el cierre de Andis, que también tuvo su capítulo judicial con la investigación que se sigue adelante por las presuntas denuncias de corrupción en la compra de medicamentos. Vemos a Manuel Adorni. La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Andis se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes. Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir, las personas con discapacidad y los equipos de salud y los cuidados que los asisten. Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito, esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación. No sé si soy claro. Bueno, ahí estaba el jefe de gabinete, Manuel Adorni. El tema tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad. Por supuesto, ya hay repercusiones aquí en el Congreso Nacional. Hay respuesta de parte de la oposición, de los distintos bloques opositores. El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, ya advirtió sobre esto, vinculándolo obviamente a toda la información que debería recurrir a la justicia respecto a, bueno, la administración de la Agencia de Discapacidad. Pero no solo habló de esto, Manuel Adorni, en su doble rol, podríamos decir, porque hacía las conferencias habituales cuando era vocero presidencial, ahora como jefe de gabinete, volvió a arremeter también con esta forma de anunciar y de dar a conocer las distintas transformaciones que hace el Ejecutivo Nacional. Bueno, habló como otro de los temas, el tema de los planes sociales, una transformación de los planes sociales. Vamos a ver qué es lo que dijo. Los planes sociales se van a transformar en vouchers educativos para la educación, para capacitación. De esta manera, unos 900.000 beneficiarios del Plan Volver al Trabajo van a comenzar a capacitarse para sostener el plan. En el marco de las capacitaciones que viene desarrollando el Ministerio de Capital Humano, se van a dictar diferentes cursos de oficio. Por ejemplo, durante enero se van a dictar cursos en conjunto con la empresa Sinteplast, que se brindarán estos cursos en el recientemente inaugurado Centro de Formación de Oficios de Capital Humano, ubicado en el predio del ex Garrigós, en La Paternal. Durante los últimos meses, gracias a un convenio con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se puso en valor el predio con refacciones y trabajos de recuperación de todos los edificios existentes. Este centro llevará adelante una nueva política de capacitación laboral orientada al empleo y a la articulación directa con los sectores productivos, ya sean empresas privadas o cámaras empresariales. Para responder a las demandas del mercado laboral, se van a combinar oficios tradicionales con las competencias relacionadas a tecnología. Algunos de los acuerdos firmados con el sector privado incluyen empresas como Sinteplast, que ya la nombré, Mercado Libre, Arcos Dorados, popularmente conocida como McDonald's, y la cervecería y maltería Quilmes. Esta medida es un paso importante en una obsesión de este gobierno, generar empleo en blanco en el sector privado.
Bueno, hasta ahí la palabra del jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, distintas iniciativas, las últimas prácticamente de este año 2025, tomadas y anunciadas por el Gobierno Nacional. Exactamente, hay que ver ahora cómo se va a ir canalizando todos estos anuncios. Parte lo advertía el jefe de gabinete en su presentación, pero bueno, lo importante es saber cómo se va a ir avanzando en estos procesos. Lo dijo en el primer fragmento que pasamos. Se espera que ningún beneficiario pierda el beneficio que tiene o del subsidio o de los medicamentos, incluso también en los planes sociales, ¿no? Claro. Que son a veces el único ingreso que tiene muchas familias. Sí, hay una reestructuración interna, ¿no? Que hace el gobierno, una decisión gubernamental en la cual deja a salvo a todos los beneficiarios y a partir de allí me parece que también lo que va a buscar el gobierno es de qué manera acompañar los reclamos que estuvo escuchando el Congreso. El tema de ajustar las partidas presupuestarias para esas áreas. Bueno, esto es el arranque de otra etapa de la relación del Gobierno Nacional con las provincias. No podemos perder de vista que el disparador de esta nueva etapa, el disparador inaugural, es que finalmente Javier Milei cuenta con un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación y a partir de un proyecto enviado por su propia administración. Ese es el primer disparador. En esa pulseada política, lo veníamos contando, se encerraba también el intento de derogar la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. Después de que el gobierno termina de recalibrar su estrategia, escuchamos a un presidente, Javier Milei, que dijo, bueno, vamos a ver entonces cuáles son las partidas que vamos a recortar. Eso empezó a abrir un primer interrogante sobre el futuro de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero además la ANDIS es uno de los organismos ejecutores de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad que sigue vigente y que forma parte posiblemente de otro interrogante. Y es lo que puede terminar haciendo el Poder Ejecutivo. O seguir litigando en un escenario de mayores casos abiertos en la justicia por incumplimiento de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, o quizás la absorción de la estructura de un ente hasta ahora autárquico como la Agencia Nacional de Discapacidad en manos del Ministerio de Salud reabre una aplicación nueva de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad. Pero este capítulo, lo decían algunos funcionarios en la Casa Rosada, se iba a definir antes de que terminara el 2025 y finalmente el jefe de gabinete Manuel Adorni aportó la pieza que muchos querían saber. ¿Cómo iba a resolver el gobierno nacional la pulseada vinculada a la aplicación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad y este dato, que es que finalmente la Agencia Nacional de Discapacidad no existirá más tal como la conocemos? Bueno, veremos cómo va también repercutiendo aquí en la Cámara de Diputados, que va a disminuir su actividad, va a entrar en receso durante todo el mes de enero por ahora, o por ahí también febrero, porque el 1 de marzo se inician las sesiones ordinarias y ahí es donde vuelve el Congreso a su actividad cotidiana, su agenda de comisiones, sus reuniones, sus comisiones y sesiones para ir trabajando en los diferentes proyectos, sea los del Ejecutivo, sea los de los propios diputados, aunque con las mayorías que ha logrado el oficialismo en esta Cámara, me parece que va a impulsarse más la actividad parlamentaria vinculada con los proyectos oficiales, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Va a ser prácticamente el eje central que va a tener la discusión en este Congreso, donde hemos visto ya que han cambiado las configuraciones, ¿no? Dos grandes bloques que ninguno de los dos alcanzan a ser mayorías, dos grandes minorías y en el medio un sector importante que inclina la balanza, ¿no? Para un lado y para el otro. Sí, señor. Y en el caso específico del presupuesto 2026 nos encontramos con otra particularidad. Y es con el comportamiento del peronismo, los votos que finalmente se plasmaron en la Cámara de Diputados y las claras diferencias que quedaron en el Senado, con un oficialismo que consiguió holgadamente la sanción del dictamen de mayoría del presupuesto 2026, que no incluyó ninguna modificación al giro que venía de la Cámara de Diputados, que algunos consideran, y acá viene todo el debate, que el oficialismo consiguió 3 votos del peronismo que le sobraban. Y eso es toda una expresión, especialmente porque estos 3 votos que forman parte del bloque de Convicción Federal,
integrantes del interbloque del panperonismo en el Senado, bueno, habla de un comportamiento que algunos dicen no tiene solamente que ver con la negociación por el presupuesto 2026, sino que es el anticipo del movimiento de algunos votos claves en la Cámara Alta, bajo el sello del peronismo, que así como hicieron en el caso del presupuesto, bueno, van a seguir negociando sus respaldos. ¿Qué significa esto? La emergencia de las autonomías peronistas en un año no electoral, y especialmente promovido por gobernadores que, luego de la sanción del presupuesto 2026, reabren por completo su negociación con la Casa Rosada. Al que también habló fue el diputado González, Alfredo González de La Libertad Avanza, respecto a la aprobación del presupuesto 2026 que se concretó el viernes pasado en la sesión del Senado. Bueno, a ver, yo creo que lo que pasó en la Cámara de Diputados, en el Senado los últimos días, ha sido histórico. Llevábamos 2 años de no tener un presupuesto nacional, que más allá de que uno puede ser oficialista, oposición, creo que un país sin presupuesto es como un barco sin un rumbo, porque para ninguno de los dos bandos, si lo querés decir, es bueno no tener presupuesto. Creo que era algo necesario, realmente es histórico, lo dijo Javier estos días, haber logrado un presupuesto con déficit cero, creo que en la historia reciente argentina no se recuerda, y obviamente eso nos va a llevar ahora con un norte de para dónde nos vamos a dirigir y cuáles van a ser las reformas que se hagan a partir del año que viene, que son las que la gente está esperando, pero ya tenés por lo menos un presupuesto que te va a dar el norte de para dónde van a ir esas reformas. Bueno, ahí estaba Alfredo González de la provincia de Jujuy, hombre de La Libertad Avanza, hablando un poco de lo que ha sucedido en este Congreso, en estas sesiones extraordinarias, con lo último que fue la sanción del presupuesto 2026. Sí, y la vuelta, digamos, a la institucionalidad que demandaba la oposición principalmente, porque hay que recordar que las otras 2 oportunidades, en una se prorrogó el presupuesto del año anterior, se había acordado entre las elecciones generales de octubre del 23 y de noviembre del 23 la posibilidad de que no se discuta. Más había presentado su proyecto de presupuesto, pero bueno, en virtud del resultado electoral del mes de octubre del 2023 se frenó ese debate. Y luego, en el 2024, directamente, en un momento de discusión del presupuesto, se había empezado a conversar, varias comisiones estaban participando, varios especialistas y funcionarios también habían participado, pero se retiró antes de que llegue el día del dictamen. Claro, exactamente. Lo anunció el expresidente de la comisión, José Luis Esper, en un anuncio que dio ante los medios, no fue conferencia de prensa, fue un anuncio en el Salón de los Pasos Perdidos, después de haber estado en Casa Rosada reuniéndose con, entre otros funcionarios, con Santiago Caputo. Y tomaron ahí la decisión. Se levanta la discusión del presupuesto, se prorroga por parte del Ejecutivo. Eso es lo que sucedió con el presupuesto 2025. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía Alfredo González de La Libertad Avanza, de la provincia de Jujuy, sobre otro tema que va a tener discusión en este Congreso, que es la reforma laboral. A ver, la modernización laboral creo que es central. Yo vengo del sector PYME, vengo del sector empresario PYME del país y la estamos pidiendo a gritos hace años, no es algo de ahora. Las empresas, el gran contratador argentino es el sector PYME y tiene unas reglas de juego que la verdad que en los últimos años, pero ya hace años que viene siendo destructivo para poder contratar. Muchas veces se escucha decir que se van a quitar derechos y esas cosas, y la realidad es que más del 50% del empleo privado en Argentina está en negro, entonces esa gente no tiene derecho a nada. Con la modernización laboral lo que se va a hacer es darle las herramientas, sobre todo a las pymes, que puedan volver a contratar, que vuelvan a generar trabajo genuino y que realmente se termine con la industria del juicio. Hoy lo que mata a las pymes, bueno, hemos visto cientos de casos los últimos días que se han hecho conocidos de juicios laborales que por decisiones de un juez o por cosas de la vida terminan fundiendo pymes que contratan a 40, 50 personas por un empleado que tuvo un juicio laboral donde un juez le falló con una actualización y terminó destruyendo una pyme. Entonces, todo ese tipo de cosas se van a discutir en la reforma
reforma laboral. El sector privado lo viene pidiendo a gritos hace años y bueno, por fin se escuchó, por fin creo que es un debate que hay que darlo como argentinos para poder volver a crecer. Si no, si siguen las reglas como están, cada vez se va a destruir más empleo privado, cada vez va a haber más empleo en negro y lo único que va a generar es eso, que la gente tenga cada vez menos derechos. Bueno, ahí estaba el diputado González de La Libertad Avanza por la provincia de Jujuy, un debate que está en estos momentos en el Senado, que se espera la discusión para el 11 de febrero. Veremos si finalmente se concreta ese día, pero lo cierto es que está en esos días para que sea la discusión en el Senado y el debate después viene acá. Sí, sin duda. La Cámara de Diputados va a ser Cámara revisora. Lo que establece la Constitución es que todos los proyectos que tengan que ver con alguna modificación tributaria es obligatorio que pase primero por la Cámara de Diputados de la Nación y luego pase por el Senado como Cámara revisora. El resto, bueno, se va a tener que ver con el ritmo propio que tenga cada una de las cámaras. Exacto. Le queda pendiente a la Cámara de Senadores definir la AGN, los miembros de la AGN, ¿no? También. Además. Otra discusión. Bueno, pero es que a mí me parece que ahora, con la foto que quedó plasmada, con la sanción del presupuesto 2026, bueno, se ha terminado de responder una pregunta que surgió a partir del 10 de diciembre y era ¿cuál iba a ser el mecanismo que iba a utilizar el oficialismo para articular estas nuevas mayorías en las dos cámaras del Congreso? Habían decidido que el primer examen tenía que ver con la sanción del presupuesto 2026. Lo hemos dicho en distintas oportunidades. En las dos cámaras del Congreso, las diferencias y los acuerdos políticos tienen una expresión aritmética que es la que finalmente plasma las mayorías y las minorías de manera numérica. En ese contexto, el oficialismo en el Senado consiguió triplicar la bancada que tuvo hasta el 10 de diciembre. Y desde ahí en adelante comenzó una serie de acuerdos que naturalmente primero se tejieron en la Cámara de Diputados, vinculados con el Plan de Cuentas Nacionales para el año que viene. Pero no podemos perder de vista que esos 46 votos que consiguió el oficialismo para la aprobación del presupuesto 2026, 9 arriba de los esperados, muestra la expresión de distintos aliados que han inaugurado una nueva etapa con el oficialismo, especialmente para los próximos 2 años de la administración del presidente Javier Milei. Distinto es el debate de ahora en adelante con un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación. Y en ese contexto, la otra gran pregunta es, bueno, ¿será el Senado entonces el punto central de la dinámica parlamentaria para el año que viene? Bueno, resta saber cómo va a arrancar, porque indudablemente todavía necesitamos saber cuándo va a arrancar la nueva etapa del periodo de extraordinarias, si será en enero o si será solamente en febrero. Muy bien, bueno, ¿nos vamos a ir a la pausa? La primera del último programa del año. Así es, regresamos enseguida. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos, ya más en plan, en modo reflexión de fin Sí. de año, catarsis, Balance, ¿no? balance y pensar qué va a pasar el año próximo. Y por eso hemos convocado a algunos diputados de la Nación a estas horas para que compartan con nosotros su mirada sobre lo que sucedió en este periodo extraordinario y también la expectativa para adelante. Bueno, nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Vamos directo. Vamos allá. Le damos la bienvenida a la diputada Joana Longo de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Diputada, buenas tardes. Amanda Alma la saluda junto a Fernando Fraquelli y Claudio Mardones, que estamos en el estudio. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por el interés en conversar conmigo. Bueno, queríamos preguntarle primero que nada cómo ha vivido este mes de extraordinarias, la aprobación del presupuesto en diputados y de inocencia fiscal y luego su aprobación definitiva. ¿Se termina, digamos, este periodo de extraordinarias con satisfacción? Termino con mucha satisfacción. Imagínense que bueno, fue mi primer debut como diputada y la verdad que aprobar dos leyes tan importantes para nuestro país, para lo que se viene, la verdad que es una enorme satisfacción. Así que muy contenta en lo personal y bueno, con muchas expectativas para el próximo año respecto a lo que se viene. Así que la verdad que en resumen muy contenta. Joana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes. Joana, ¿cómo imagina lo que va a ser más allá del próximo periodo extraordinario, que va a ser en febrero, pero ya pensando en el momento en el cual ustedes van a tener que discutir no solo los proyectos del Ejecutivo, sino también sus propios proyectos? ¿Cómo imagina esas presentaciones de proyectos suyos, de su autoría, tratando de conseguir y construir mayorías con sus pares, con sus colegas primero de su propio bloque, con otras bancadas, toda esta nueva experiencia? Yo me siento que, bueno, que se va a ir trabajando, que seguramente vamos a ir logrando esos consensos porque el país se está acomodando y yo creo que es genérico que se está viendo que se necesita volver a reconstruir la Argentina y no tengo duda que lograremos los consensos necesarios para poder tener las leyes que necesita nuestra Argentina para volverse a poner de pie. Acabamos de aprobar el presupuesto, que es la ley de leyes, de venir de 2 años sin presupuesto. La verdad que eso encamina, digamos, el país de otra manera. Venimos de mucho tiempo de despilfarros y bueno, encontrarnos con un presupuesto con déficit cero, que me parece que bueno, todo el mundo habla del déficit cero me parece que es importante trasladarlo al lenguaje común y explicarle a los argentinos que cada peso que el Estado usa proviene del bolsillo de un argentino que labura. Entonces me parece que es fundamental ordenar eso y bueno, darle claridad a los argentinos en qué se van a utilizar los recursos. Así que estoy muy contenta con eso. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. Diputada. Buenas tardes, Claudio. Quería aprovechar esta oportunidad, este primer contacto que estamos teniendo con usted, también para conocer desde su punto de vista cuáles son las prioridades para la provincia de Buenos Aires y especialmente desde su perspectiva, bueno, ¿cuál es la agenda de la provincia de Buenos Aires que usted se propone representar aquí en la Cámara Baja? Mira, como bonaerense, los problemas que tenemos en la provincia son muchos. Desde lo que es la educación, en mi carácter de madre, con niños en época escolar, realmente es muy grave la educación, el adoctrinamiento que estamos viviendo. Después, bueno, en general, la inseguridad. O sea, me parece que desde lo que es a nivel nación, estamos impulsando, se van a impulsar desde el Ejecutivo, que ya obviamente se hicieron adelantos de lo que es modificar el Código Penal. Me parece que son todos esos puntos que se necesitan para volver a tener una provincia
eficiente, con responsabilidad también de la utilización de los recursos. Hay un despilfarro y no se están utilizando correctamente donde tienen que ser. Bueno, yo creo que la inseguridad es un tema fundamental, la educación. Me parece que en eso vamos a tratar obviamente desde nuestra postura a nivel nación, poder trabajar para que la provincia empiece a ajustarse, digamos, para poder sacarla adelante, porque tal es así que, bueno, que muestran que siempre se manejan como aparte, no adhieren a nada. Entonces, bueno, trabajaremos fuerte y en el 2027 trabajaremos para que la provincia sea libre, de verdad. Diputada, en esta conversación quería preguntarle cuáles son los proyectos que impulsa y qué comisiones va a querer conformar en el periodo próximo. Bueno, como vos bien dijiste, todavía no tenemos distribuidas las comisiones. La verdad es que mi interés son varias. Por ahora, después las vamos a trabajar en el bloque, en base a los expertise que tenemos cada diputado. Me parece que eso también es responsable, no solo en el gusto que cada uno tiene, sino y las preferencias, sino donde realmente cada uno tiene el expertise como para poder desarrollarla profesionalmente y con responsabilidad. Así que por ahora eso hasta marzo seguramente no lo tendremos muy definido. ¿Y usted qué área le gustaría participar o qué expertise tiene en particular para que la vaya conociendo la audiencia y también, bueno, quienes la votaron, ¿no? Bien, yo soy abogada, con lo cual, bueno, todo lo que es legislación general, todo lo que es justicia y demás, me siento bastante interesada. Después, bueno, todo lo que es también la legislación laboral, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte legal, independientemente de algunos intereses personales que me gustaría participar, pero bueno, eso va a quedar a criterio del presidente, que seguramente el presidente de la Cámara decidirá, ya te digo, en base al expertise que tengamos cada diputado, como para poder trabajar con responsabilidad en cada uno de los temas. Joana, una consulta respecto a estas discusiones que se dan en este periodo de sesiones extraordinarias. ¿Es necesaria una reforma laboral en la Argentina? Sí, absolutamente. Absolutamente, porque necesitamos reconocer todas estas otras modalidades que existen de trabajo, necesitamos que realmente se modernice lo que venimos de hace años y que no genera trabajo genuino, no genera trabajo formal. Entonces, absolutamente convencida de que necesitamos esa reforma laboral para poder tener más trabajo formal. Diputada, y teniendo en cuenta, bueno, ha transcurrido un mes de diciembre en donde la Cámara de Diputados encerró un momento inaugural para muchos de los legisladores que recién habían asumido. Bueno, usted es uno de esos nuevos protagonistas aquí en el recinto de la Cámara, sesión maratónica, un debate intenso. Quería preguntarle, ¿cuáles fueron de esa primera sesión que les tocó vivir como legisladora nacional, como integrante de la Cámara de Diputados, como representante de la Libertad Avanza, de esta primera sesión que le tocó vivir en el medio de una discusión tensa respecto al futuro del presupuesto 2026? Bueno, ¿cuáles son las escenas que usted se lleva, ¿no? de esta sesión inaugural? ¿Qué más le sorprendió y cuáles fueron, bueno, algunos sinsabores, pero también satisfacciones? Mira, yo con lo que me quedo es que, bueno, que a muchos les gusta hablar, y me parece que no existe realmente el fondo de lo que verdaderamente queremos discutir. Entonces, me quedé con eso. Después me encontré con diputados con mucho tecnicismo, con mucha responsabilidad en las explicaciones, pero sobre todo en el debate, que me parece que nosotros estamos acá para eso. O sea, el Parlamento es hablar, o sea, es discutir y poder ponernos de acuerdo para lo mejor que necesitan los argentinos. Pero me llevé esa parte de recoger, digamos, de muchos con mucho expertise en los temas, y por el otro lado, mucha gente hablando por hablar. Así que bueno, veremos qué es lo que sigue de acá para adelante.
Yo creo que tenemos una gran responsabilidad y me parece que todos tenemos que asumir eso. Así que bueno, deseo que sea un año de éxito en las reformas que necesita la Argentina para volverse a poner de pie. Muchas gracias, diputada, por este ratito aquí en Diputados Televisión en este año. Esperamos el año próximo poder contar con usted varias veces, en varias oportunidades, para ir conociendo no solamente los proyectos que impulsa, sino también la discusión dentro del bloque. Por último, quería preguntarle, ¿cómo se sintió con el bloque en su primera experiencia? Le preguntamos todo de cara al recinto, pero la discusión interna, la organización interna, tuvieron sus cursos de capacitación. Esa última reflexión le pido para, bueno, ya agradecerle este ratito. No, en lo personal estoy muy agradecida por el recibimiento que hemos tenido. La verdad que tenemos una conducción excelente, muy organizados, con mucha agenda de trabajo. Y bueno, y nos pusieron a todos en una agenda de mucho trabajo, de entender eso. Y bueno, me parece que estamos funcionando muy bien como equipo y muy unidos como con el mismo objetivo. Así que en lo personal estoy muy agradecida y creo que tenemos una muy buena conducción. Muchas gracias, diputada Joana Longo, por esta primera comunicación aquí con Diputados Televisión. La vemos en cualquier momento y feliz año. Feliz año para ustedes también y muchas gracias por este ratito. Gracias. En cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, una de las nuevas incorporaciones. Sí, claro. Vamos conociendo a los diputados, a las diputadas. Ella representa a la provincia de Buenos Aires y acaba de asumir el 10 de diciembre. Las nuevas voces del Congreso, Así las es. nuevas voces de la Cámara de Diputados, que ya tuvieron su debut, con inocencia fiscal y con el presupuesto 2026. Exacto. Presupuesto que nos va a dar algunos detalles el señor Claudio Mardones. Sobre todo respecto a la votación, ¿no, Claro, Claudio? Exactamente. Bueno, hablábamos con la diputada Longo precisamente sobre esa primera sesión que le tocó experimentar ya luego de haber jurado y asumido su banca. Bueno, fue una experiencia inicial, no solamente para ella, sino también, hay que decirlo, para el bloque de la Libertad Avanza y para el oficialismo implicó también un momento inaugural, porque finalmente consiguió la media sanción para un proyecto de presupuesto elaborado por el oficialismo y que finalmente consiguió la media sanción aquí, en esta Cámara de Diputados. Fue una sesión larga, con votaciones que significaron también un termómetro muy importante. Bueno, es precisamente lo que hemos preparado en estas placas que vamos a compartir, repasando un poco cómo fue esa bitácora de voluntades que se plasmaron en cada una de las votaciones del tratamiento en la Cámara de Diputados del presupuesto 2026. Naturalmente hubo puntos que se aprobaron, pero también hubo otros que no contaron con el respaldo de la mayoría necesaria para poder seguir en pie. Ese fue uno de los focos, pero para poder llegar a ese punto vamos a repasar cada una de las votaciones en torno a cada uno de los capítulos para comprender la dimensión de las mayorías alcanzadas, pero también de los rechazos alcanzados. Así que en este primer punto tenemos la foto más cercana y es lo que pasó en el Senado de la Nación. Con esos 46 votos que respaldaron la sanción final del presupuesto 2026, la transformación en ley en la Cámara Alta. Pero el comienzo fue aquí, en la Cámara Baja, en donde finalmente el dictamen de mayoría del presupuesto 2026 registró una votación en general de 132 respaldos, 97 rechazos y 19 abstenciones. En total, la versión del dictamen de mayoría había desatado muchos interrogantes de último momento sobre la capacidad para poder alcanzar los números necesarios. Bueno, esa primera versión contaba con 12 capítulos. La sesión también incluyó un momento que fue cuál era el método de votación. Si por un grupo de artículos, si artículo por artículo o si por capítulo. Finalmente prevaleció la idea original de sancionar cada uno de los artículos dentro de un paquete de capítulos. Eso para algunos originó una parte de este desarrollo. Hubo una victoria para el oficialismo, consiguiendo la media sanción en general, pero la arquitectura definida para votar capítulo por capítulo originó también una derrota. Para poder repasar cada uno de esos capítulos votados,
vamos a ver los números. Así que luego de repasar esto, vamos rápidamente a la siguiente placa para ver cómo fue el desarrollo de esto. En primer lugar, la votación nominal de capítulos y títulos. En primer lugar, nos remontamos al título primero y la votación por capítulos. Naturalmente, el capítulo primero del artículo 1 al 10 tuvo una aprobación y un respaldo casi unánime. Y es lógicamente el arranque del texto del presupuesto 2026. Los puntos más importantes arrancaron ya luego en el capítulo 2, a partir del artículo 11 al 31. En este caso estamos hablando de 130 respaldos, 101 rechazos y 13 abstenciones. Después llegó el momento de otra votación y fue la votación, lo podemos ver en la siguiente placa, esto directamente vinculado al capítulo 3, en donde están del artículo 32 al 34. En ese caso los respaldos fueron, igual que en el capítulo anterior, 132 respaldos, 98 rechazos, un número menor que en el número anterior, y 15 abstenciones. En el capítulo 4 también nos encontramos con 131 respaldos, 101 rechazos y 13 abstenciones. Pasamos al quinto capítulo del presupuesto 2026 y en este caso también nos encontramos nuevamente con el número que luego se plasmó en la votación en general, 132 votos afirmativos, 97 negativos y 16 abstenciones. Prácticamente el mismo comportamiento para el sexto capítulo, que tuvo la misma cantidad de votos en términos de respaldos, rechazos y abstenciones. Vamos a la siguiente placa. Pasamos rápidamente al capítulo 7, el capítulo 7 que compone del artículo 44 al artículo 58. 132 fueron los respaldos, 99 los rechazos y en este caso 14 abstenciones. Fue el prólogo de lo que sucedió en la siguiente votación. Estamos hablando en la octava votación. Ahí se sigue manteniendo el mismo patrón de porotos que había obtenido el oficialismo. En el caso del capítulo 8, 131 respaldos, 100 rechazos para el capítulo 8, y 14 abstenciones, especialmente para los artículos 59 y al 60. Pasamos a la siguiente placa y acá nos encontramos con uno de los momentos más cruciales de la votación y especialmente también una de las respuestas a los desafíos que tenía que afrontar el oficialismo con esta nueva mayoría en la Cámara Baja. Y me refiero especialmente al caso del capítulo 9. Estamos hablando de 131 respaldos, 98 rechazos y 15 abstenciones. Algo similar a lo que pasó en el capítulo 11. 130 votos afirmativos, 100 votos negativos y 14 abstenciones. Hasta aquí el desarrollo de una votación sin sobresaltos. Pasamos a la siguiente placa. Y en este caso nos encontramos con la gran diferencia. Y esto tiene que ver con el capítulo 9. Capítulo 9 que incluye el artículo 67 al 78 y en el medio el famoso artículo 75 que incluía la derogación de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. De todos los capítulos, bueno, esta es la que encerró una derrota para el oficialismo. Aquí vemos los números. 117 respaldos, un número mucho menor a los 131, 132 registrados en los capítulos anteriores. 123 rechazos, una mayoría en contra de este capítulo y solamente 2 abstenciones. Esto es lo que originó una estrategia de recalibramiento para el oficialismo y que finalmente se plasmó en el Senado. En el caso del capítulo 12, bueno, nos encontramos con 129 votos afirmativos, 96 negativos y 18 abstenciones. Vamos a la siguiente placa, ya terminando el informe. En el caso del título 2, que incluye el artículo 80, nos encontramos con 128 respaldos, 96 rechazos y 18 abstenciones. Y el título tercero, con 131 votos a favor, 96 en contra y 18 abstenciones. Pasamos rápidamente a la
siguiente placa, porque aquí desarrollamos claramente qué es lo que pasó con ese capítulo 9. Bueno, incluía, en primer lugar, la derogación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, la Ley de Financiamiento Universitario, pero también implicaba una reformulación para el esquema de subsidios al gas y el final del sistema de zonas frías, especialmente para el pago del servicio de gas para la Patagonia. Pasamos a la siguiente placa y en este contexto sí vemos los últimos detalles que habían generado muchas controversias porque el capítulo 9 también incluía la posibilidad del gobierno para el refinanciamiento de las deudas de las grandes distribuidoras eléctricas con la gran distribuidora mayorista de energía eléctrica. Me refiero a Camesa. El otro de los puntos, la controversia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación. Y el otro punto también, la eliminación de la movilidad para las asignaciones familiares, especialmente para la asignación universal por hijo. ¿Qué es lo que buscaba en este punto del capítulo 11? Desenganchar la actualización por vía inflacionaria. Así que todos esos puntos que formaban parte de una serie de objetivos estratégicos para el Ejecutivo se cayeron en esta votación. Para poder comprenderla era vital repasar qué había pasado en la voluntad de la Cámara de Diputados con cada uno de los capítulos que habían sido sometidos a votación. Finalmente repasamos. Aprobación en general para el dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados. La mayoría de los capítulos aprobados, salvo el 9. Espectacular, Claudio, con todo esto, porque tiene que ver justamente con el debate que se dio la semana pasada y se habló mucho de este capítulo que fue eliminado por falta de acompañamiento, ¿no? Por falta de apoyos de los diferentes bloques y el repaso de cómo fue luego una mayoría que se coloca para el oficialismo en 132, que no es una mala mayoría, es muy importante porque le permite tener quórum, tener habilitación para los tratamientos de los temas y para las votaciones. Me parece que ahí la lectura rápidamente que hace el oficialismo fue el tema de incluir dentro de uno de los capítulos la derogación de 2 leyes, la emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Sin esos 2 temas, sin esas 2 derogaciones, me parece que el capítulo se aprobaba con los números como venían, superando los 130 votos en cada uno de los capítulos. Me parece que habrán pensado otra estrategia y se dieron estos resultados. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, volvemos enseguida, no se vayan. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
a viernes, 15 horas. Último bloque ya aquí en Pasos Perdidos, Así repasando es. lo que ha dejado este año 2025 y anticipándonos a lo que será el 2026. Bueno, y momento de análisis, momento de balances también, de los distintos legisladores nacionales, momento también de ver qué es lo que se aprobó, qué es lo que no se aprobó, qué es lo que queda pendiente. Dentro de lo que está pendiente, hoy por hoy el foco está puesto en el Senado. Exacto. Porque tenemos la reforma laboral, tenemos la ley de glaciares, dos temas que... Algo que ya lo dijo Patricia Bullrich, la presidenta del bloque del oficialismo en el Senado Nacional. Están los dictámenes, pero estos dictámenes están abiertos. Sí. ¿Están abiertos para qué? Para tratar de acceder a construir mayorías. Sí, sin duda. No alcanzan. Hoy con los dictámenes que tiene aprobado La Libertad Avanza, tiene 21 votos en el Senado. Necesita llegar a 37. Exactamente. Bueno, eso hay que construirlo abriendo el dictamen. Exacto, y por eso se van a tomar este receso justamente para esas negociaciones. Y tenemos, si bien las discusiones están en la Cámara de Senadores, van a venir a la Cámara de Diputados, son temas que en los bloques políticos se discuten en ambas cámaras, en ambos lados de Pasos Perdidos para tener una posición común. Hay una diputada en línea con quien queremos hablar y por eso nos vamos rápidamente a la provincia de Salta. Diputada Gabriela Flores, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Muy buenas tardes. Claudio Mardone, Fernando Fraquelli saludan. ¿Cómo les va a los tres? Buenas tardes a todos los que están siguiendo Diputados TV aquí desde Salta. Bueno, muy bien. ¿Con calor ahí también o no? Porque acá es un calor tremendo. Estamos en esa época del año, es nuestra época de lluvias, así bueno. que esos días están bastante nublados y de noche normalmente llueve, así que refresca. El verano es agradable aquí en Salta capital, ¿no? Hay Claro. otras zonas donde es más un poco más cruel. María Gabriela, preguntarle, ¿cuál es el balance que hace usted de este periodo de sesiones extraordinarias donde, digamos, los objetivos que se planteó el gobierno nacional los terminó consiguiendo, alcanzando la sanción principalmente del presupuesto 2026? Bueno, fue mi primera experiencia parlamentaria. Yo asumí el 10 de diciembre mi banca por mi periodo. Y la verdad, empezar con el pie derecho, ¿no? Porque tanto las comisiones de Derecho Penal, que trató de inocencia fiscal, como la Comisión de Presupuesto, y finalmente el trabajo conjunto y el trabajo en la Cámara fue muy satisfactorio para la Libertad Avance, para lo que el gobierno viene intentando poner como agenda para cambiar a Argentina, para ir hacia otro lado, ¿no? Y creo que fueron dos sucesos históricos. Después, bueno, se completó con la sanción en el Senado, el trabajo que hizo nuestro presidente de bloque, Gabriel Mornoroni, con nosotros, el presidente de la Cámara durante la sesión, Martín Menem, fue impecable, ni hablar de Venegas Lynch, que estuvo a cargo de la Comisión de Presupuesto y estuvieron trabajando muy duro el año pasado el presupuesto. Hay dos diputados salteños, el diputado Carlos Zapata y el diputado Julio Moreno, que es una autoridad dentro de la comisión, que trabajaron mucho el presupuesto para que se dé este hecho histórico, ¿no? Del déficit cero, que es la primera vez que Argentina tiene un presupuesto con déficit fiscal cero. Lo escuchaba el presidente de la Nación hablar de todas las crisis, de las 22 crisis más graves que tuvo Argentina y que en la mayoría el problema era el déficit fiscal, ¿no? Y estos presupuestos que estábamos acostumbrados a tener, presupuestos con déficit. Es una casa donde tengo que gastar 1.000
para mantenerla y solamente me ingresan 500. Tremendo era nuestro problema. Así que es histórico tener este nuevo presupuesto con la piedra angular del gobierno de Javier Milei, que es el déficit cero. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda, gracias por este ratito. Quería preguntarle, usted hablaba recién del presupuesto, el otro proyecto que se aprobó es el de inocencia fiscal. ¿Qué evaluación hace y en qué puede aportar a la economía argentina este proyecto? Vos sabés que recién lo conversaba con otra persona de mi equipo. Cuando yo estudié Derecho, en Derecho Tributario, lo primero que se estudia es un principio en latín, pague y después repita, ¿no? Que se da en todos los... cada vez que los argentinos nos enfrentamos a un impuesto, la base del sistema tributario es pague y después reclame, solve et repete. En latín, seguramente lo pronuncié mal, pero siempre esto, ¿no? De pagar o viene AFIP y te embarga, y no estamos hablando de grandes empresas, hablamos de todas las pymes que me he pasado a mí, y que después tenés que hacer el descargo y decir, no, yo no fui, pasó, y AFIP después de un largo proceso en el que vos demostrás tu inocencia, te devuelve la plata. Entonces creo que al haber cambiado la matriz y respetar el principio de que el derecho tributario respete el principio de inocencia que declara nuestra Constitución. Nuestra Constitución es muy clara, uno es inocente en el proceso hasta que el proceso demuestra lo contrario. Entonces poner a la AFIP en el lugar de acusadora y de buscar las pruebas, como hace cualquier fiscal en cualquier causa penal del mundo, ¿no? Busco las pruebas de que este contribuyente esté evadiendo, hizo alguna maniobra para defraudar al fisco, y a partir de ahí persigo la comisión de un delito, cobrar una multa o realizar un embargo, pero quitarle al contribuyente la presión de no saber qué va a pasar con su situación porque depende de AFIP. Es muy común, hay épocas del año en las que son gente que es dueña de pymes o sabe que, o de SRL, que se viene, te puede caer un embargo, y porque una declaración jurada no cargó a tiempo, el sistema de AFIP ese día se cayó, pasan un montón de cosas. Quizás Arca hoy está funcionando un poco mejor los últimos años, pero es una cosa habitual. Entonces, el haber cambiado la matriz desde la cual el Estado ve al contribuyente, me parece sumamente sano para el sistema. Primero, ayornarse el derecho penal, y segundo, dejar trabajar al contribuyente en paz. Es decir, la misión del Estado debe ser determinar si alguien no cumplió con un delito y cobrárselo y ponerle la sanción que corresponda en caso que esa persona haya evadido o no haya cumplido con un tributo. No al revés, ¿no? Esto vengo, yo te pego con el látigo, vos después demostrar, ¿y cómo te saco después el golpe? Porque para una empresa tener un embargo, tener una multa, es una situación muy complicada, ¿no? En Argentina las empresas muy, muy grandes no son muchas. La mayoría son pequeñas y medianas empresas, y son las que son víctimas más frecuentemente de las torpezas de este sistema. Así que para mí es una profunda alegría que este principio del derecho tributario haya cambiado de la matriz. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. Hola, Claudio, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy bien. Diputada, quería aprovechar para preguntarle, bueno, ¿cómo están viviendo en su bloque no solamente el cierre? No lo perdemos de vista, para integrantes nuevos del bloque como usted, bueno, les tocó afrontar una sesión para nada menor, la media sanción del presupuesto 2026, pero todavía sobrevuela una gran pregunta, y es si el periodo de extraordinarias va a arrancar, va a incluir a enero o va a estar solamente concentrado en febrero. ¿Qué perspectivas tienen en su bloque? Siempre en el marco de la informalidad, ¿no? Pero ¿se están preparando para un final de enero ya activando aquí en la Cámara, o el fuego concentrado solamente en febrero? Te digo como entramos nosotros, los diputados nuevos que entramos a la Libertad Avanza, estamos trabajando desde mucho antes del 10 de diciembre, hemos ido al Congreso varias veces, tuvimos cursos de Derecho Parlamentario, ya veníamos trabajando con la gente del bloque, y a la mayoría lo hicimos, fuimos y estuvimos presentes ahí, costeándonos nosotros todos los gastos, incluso ahora durante el mes de diciembre, y la verdad que si nos llaman el 7 de enero estamos dispuestos a ir. Estaba la agenda, era bueno, cuando nosotros acabamos de asumir, cuando nos cite la Cámara, cuando Bornorolni o el presidente de la Cámara, Martín Menem, lo decidan, nosotros vamos a estar presentes. Esto un poco depende de lo que ustedes hablaban al principio. Nosotros aprobamos el paquete de proyectos, quedó ahí algo
chiquitito para después de la feria, perdón, de las vacaciones, pero el tema está en el Senado, ¿no? Creo que la fecha de largada la pone el Senado, en este caso, diputados, está preparado, listo ya. Si nos llaman el 10, el 7, el 15 o el 26, vamos a estar en enero, estamos todos disponibles y atentos a lo que digan las autoridades del bloque y de la Cámara. El tema es ver cómo funciona el Senado, ¿no? Que ahí nosotros tenemos que esperar que el trabajo venga de allá. Lo mismo ya estuvimos leyendo los proyectos de laboral, el proyecto de glaciares, nos lo fueron pasando, les estamos dando una mirada, venimos ya trabajando. Y en función de eso, diputada, aprovecharla que ha planteado que hay 2 iniciativas que están en el Senado de la Nación, pero que ustedes ya están trabajando. ¿Qué mirada tiene? ¿En qué puede aportar cada uno de esos proyectos a mejorar las condiciones en la Argentina, a los trabajadores en un lugar, a la explotación de los glaciares en otro lado? Digo, cada uno de los proyectos tiene que ver con eso. El tema de los glaciares, nosotros estuvimos reunidos aquí también con la Cámara de Minería de nuestra provincia, que es una provincia minera. Es importante que se les reconozca a las provincias, la Constitución también así lo dice, ¿no? La posibilidad de censar sus propios territorios, de establecer cuáles son glaciares, periglaciares, hacer los estudios. Me parece que es un proyecto interesante que va a traer debate, pero creo que el gran debate se lo va a llevar sin ninguna duda la modernización laboral, que es también, creo, una deuda enorme que tenemos con los ciudadanos, ¿no? El número enorme de personas que trabajan hoy en la oscuridad, que personas que están hoy precarizadas fuera del sistema, sin acceso a salud, sin acceso a jubilarse, sin acceso a una aseguradora a riesgo de trabajo. Es más de la mitad de la población. En algunos lugares del país, como mi provincia, es mucho más alto todavía. Entonces, la modernización laboral es una ley que viene a cambiar el país porque viene a permitir que las empresas, y hablo de empresas pequeñas y medianas, tengan la posibilidad de tomar empleados en blanco y de hacer crecer a esa gente, de traerla a un sistema que hoy no es para ellos. Y hace poquitos días, en Navidad, el 25 fui a comprar una gaseosa, estas cosas que uno... el 25 busqué un kiosco abierto y compré una gaseosa y el chico me decía, no, me pagan doble el día, yo estoy preguntando, ¿no? Por eso de la ley laboral. Pero está en blanco, no, me encantaría, pero si el dueño me pone en blanco se funde. Y el mismo empleado sabe que aunque le paguen el día doble, le den el almuerzo y es su trabajo, lo necesita, pero el dueño tampoco puede mejorarle su situación. Entonces creo que ahí es donde está la necesidad de legislar para modernizar, para avanzar, para que haya más gente accediendo a los derechos laborales. Y hay algo que el presidente de la Nación ha dicho más de una vez, y creo que no va a ser mal que lo volvamos a decir. La gente que está trabajando hoy en blanco continúa con el mismo régimen laboral. La Constitución se respeta tal cual está. Lo que vamos a intentar con esta modernización laboral, lo que vamos a intentar es incorporar gente al mercado del trabajo que hoy está trabajando fuera del sistema. Claro. Eso va a mejorar la recaudación en ANSES, va a poder permitir a largo plazo mejorar las jubilaciones. Creo que estamos todos de acuerdo con que no hay nada más lindo que llegue fin de mes y tener un recibo de sueldo, tener aguinaldo, tener vacaciones pagas, tener derecho a una indemnización, tener derecho a una aseguradora de riesgo de trabajo. Creo que es a veces escucho algunas partes hablando de esto y digo, o hay gente que nunca trabajó en blanco, o hay gente que nunca dio trabajo y sabe lo que cuesta para un empleador un 931, o son gremios que tienen otro tipo de intereses, porque son millonarios que han lucrado durante décadas con los trabajadores. Entonces creo que están asustados. Claro. María Gabriela, una consulta, porque hay un tema que le hace un poco de ruido, por lo menos a algunos sectores en el Senado Nacional. El PRO lo marcaba, el capítulo referido al tema de derogación de estatutos. Y le quería preguntar, teniendo en cuenta sus antecedentes como periodista, que uno de los estatutos que están previstos derogar es el Estatuto del Periodista. Si a usted le hace ruido ese tema. Sí, lo estuve leyendo al tema del Estatuto del Periodista y es una ley muy vieja, ¿no? Es una ley creo que anterior a la dictadura y habla de los periodistas que están certificados y en un registro. Yo creo que no está hablando del periodismo real de hoy, ¿no? ¿Cuánta gente hoy trabaja bajo el convenio colectivo del Estatuto del Periodista? Creo que son muy pocos. La mayoría de los periodistas están en la situación que yo acabo de describir antes, están precarizados, están en negro.
¿Pero qué artículos facturan del algunos estatuto trabajos. habría que derogar que permitan mejorar las condiciones? Porque No, también resguarda la ley el creo derecho a la que, libertad de creo que, expresión y las creo que fuentes. ese es otro pero creo que ese es otro tema. Mm. No, la libertad de expresión no se puede cercenar de ningún modo, porque la libertad de expresión está ampliamente protegida y de forma muy amplia en la Constitución y en los tratados internacionales. La libertad de expresión está blindada por nuestro sistema jurídico en lo más alto que hay. La libertad de expresión y la libertad de imprenta o de prensa, que es de la que ustedes me están hablando, que es la libertad que tienen los periodistas para hablar. Eso está ampliamente, ampliamente protegido. No hay ninguna ley en la Argentina, ningún estatuto, nada que pueda mejorar la condición que tenemos los ciudadanos al momento de ejercer nuestra libertad de expresión, los periodistas al momento de ejercer la libertad de expresión o la libertad de prensa, la libertad de reserva de la fuente. Eso está protegido por la Constitución y todos los tratados internacionales. Entonces, hablar de que un estatuto que regulaba normas de trabajo de viejas, obsoletas, tiene que ver con regular la libertad de expresión, no hace sentido. Digamos, no tiene ningún sentido. ¿Cuántos periodistas hoy están trabajando en blanco? No sé en Buenos Aires, pero acá en Salta yo les aseguro que son más del 80% los que están precarizados y trabajan en negro porque los dueños de los medios hacen malabares para poder pagar luz, para poder pagar internet, para poder sostener el medio de comunicación, porque también hay que ver la parte de ellos, ¿no? Mezclar este tema con la libertad de expresión me parece una maniobra más de sectores que no creen en las ideas de Javier Milei, que tienen ganas de embarrar la cancha, porque la libertad de expresión y la libertad de imprenta, dice la Constitución, pero hoy la entendemos como libertad de prensa, están blindadas por todo nuestro sistema jurídico y los pactos internacionales y tratados a los que estamos suscriptos. Así que creo que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna intentona, ni ningún, al contrario, creo que también hay una parte del sector al que le gusta victimizarse y embarrar la cancha. Y lo digo como alguien que ha sido censurada y sacada del aire por un medio de comunicación. Tengo incluso hasta el comunicado de ADEPA donde está la alerta de censura del programa del que yo formaba parte y que fui levantada por hablar mal del gobierno de mi provincia. Diputada, Así que conozco el bueno, tema de la libertad de expresión. diputada, la saco brevemente de este tema para preguntarle algo que nos estaba compartiendo hace un ratito y quisiera profundizar. Sí. Porque bueno, en este momento el bloque de la Libertad Avanza, el bloque que usted integra, ha triplicado su volumen. Y en esta etapa, usted nos decía, bueno, vienen de un proceso de formación, de cursos, en donde vienen ya desde que fueron legisladores electos, enfocándose en una serie de tareas de aprendizaje. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo fue eso? Nosotros seguimos de cerca, en primer lugar, en un momento cuando fue Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, que reunió en la Casa Rosada a los legisladores electos. Después vinieron una serie de reuniones. Por aquel momento, Diego Santilli todavía era diputado nacional, estaba por ser nominado ministro del Interior. Cuéntenos un poco, diputada, desde aquel momento hasta ahora, ¿cómo fue esa formación? ¿Cuántos viajes incluyó y cuáles fueron los cursos? Nosotros estuvimos con Patricia Bullrich hablando del tema parlamentario. Estuvo Eduardo Menem, que es doctor en Derecho y es quien ha escrito uno de los tratados de Derecho Parlamentario que más se han vendido y se han leído en la historia del derecho parlamentario en el país. Después estuvo el secretario legal y técnico de la Cámara. Por supuesto, la dirección de la Cámara, que es de lujo, estuvo Bornoroni, Mayoraz, Silvana Giudice, estuvo Nadia Márquez, que en ese momento todavía estaba dentro del bloque, y estuvimos la gente de prensa, muchísima gente. Estuvimos hablando de todo lo que significa el reglamento y el trabajo que nosotros tenemos que hacer, tanto en las comisiones como en la Cámara. Fueron jornadas intensas donde lo que se hizo fue capacitación, y creo que dio sus frutos, porque cuando tuvimos que trabajar en comisiones, estábamos todos, fuimos todos a las comisiones, todos sabíamos que podíamos hablar, sabíamos cómo era el quórum, cómo funcionaba todo, y notamos que hubo cierta dispersión en los sectores de la oposición, simplemente con mirar la cantidad de gente que íbamos a las comisiones de derecho penal, la cantidad de diputados que había excedía la capacidad de las salas, y era la presencia de nuestro bloque que comprendió perfectamente cuál es el lugar que tenemos que tener en la Cámara defendiendo las ideas de la Libertad Avanza que nos han traído hasta acá, porque hemos sido todos elegidos democráticamente en nuestras provincias,
y ocupar los lugares de diálogo, de debate, y cuando nos toca escuchar ocupar el lugar de escucha, ¿no? Como con la ley de presupuesto, donde estuvimos en todas las jornadas en las que se debatieron los proyectos, escuchando, leyendo, aprendiendo, y fue muy interesante, muy enriquecedor, y creo que tiene que ver con lo que se viene en el nuevo Parlamento, por lo menos en la Cámara de Diputados, que es una participación grande de la Libertad Avanza. Hemos tenido también una reunión con Sturzenegger, vino a hablar con el bloque para explicarnos el informe del Consejo de Mayo y que nos haga sentido todas las reformas que se vienen. La verdad que estoy más que conforme y agradecida con todos los elementos que nos va dando nuestro bloque para estar a la altura del trabajo que nos toca hacer y del momento histórico que le toca vivir a Argentina, porque vuelvo a decir, es la primera vez que se sanciona un presupuesto con déficit fiscal cero. Es una revolución para Argentina, sobre todo cómo nos van a mirar fuera del país, porque acá dentro del país nos tiran piedra, pero las urnas nos han apoyado y fuera del país también el apoyo es muy grande por este tipo de leyes. Así que estamos muy concentrados, somos muchos, pero está muy ordenado el trabajo dentro del bloque. Por suerte, la dirección de la presidencia del bloque es impecable y los secretarios que tenemos del bloque también, Silvana Giudice y Mayra, son dos autoridades, personas con mucha experiencia parlamentaria. Sí. Y eso hace muy bien. Y los tenemos muy cerca, la llegada es muy sencilla, muy fácil, son toda gente con la que se puede hablar y muchísimo. Así que muy contentos. Muy lindo la experiencia por ahora en el bloque de la Libertad Avanza y supongo que así será todo el año porque se vienen proyectos muy lindos para una nueva Argentina. Gracias, diputada, por este rato. Queríamos aprovechar y saludarla por el año nuevo. Estamos terminando hoy que están trabajando hoy. El último programa del año. Agradecerle la buena onda, la predisposición. La vimos aquí en el piso también, así que pronto, seguramente, cuando retomemos la actividad, a partir del mes de febrero, vamos a estar comunicándonos para, bueno, comentar y preguntarle también sus miradas sobre los debates que hay aquí en la Cámara. Así que le agradecemos un montón y nuevamente bienvenida. Yo soy la agradecida a ustedes, en Pasos Perdidos, a todos los chicos que están detrás de cámara, los camarógrafos, el productor, los operadores, la dirección, que son todos muy amorosos, muy gentiles. Ojalá la gente que está de este lado, como yo ahora, pueda ver lo lindo que es el equipo de gente de Diputados TV y de Pasos Perdidos. Muchísimas gracias, que tengan un muy feliz comienzo de año. Gracias, muy amable. María Gabriela Flores, diputada nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Salta. Nos hubiéramos quedado conversando un rato más con la diputada, estamos cortitos de tiempo terminando el programa, pero pronto la vamos a tener seguro nuevamente para seguir conversando de la perspectiva que ve ella desde su banca, ¿no? Sí, en definitiva. Claro. Hemos alcanzado en las últimas semanas tener muchas voces nuevas del Congreso. Muchos diputados que empiezan a tutearse con Diputados Televisión. Exactamente. Y conociendo lo que nos contaba la diputada, esta nueva etapa que le toca vivir y para nosotros, bueno, lo que ha sido la cobertura del periodo 143 de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Esta etapa de un periodo de extraordinarias muy cortito, la expectativa de lo que viene y bueno, nos vemos en el arranque también y en la previa del periodo 144 de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que será ahora, dentro de poquito, cuando arranque el 2026. Gracias, Claudio, por acompañarnos todo este año y en este último programa. Siempre un gustazo compartir contigo. Gracias a ustedes. Toda la información que nos traes. Y Fer, bueno, hasta aquí llegamos este año con Pasos Perdidos. Así es. La verdad que un año intenso. Agradecerle mucho a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Agradecerle a la producción, a Guille Mastrangelo, a todo el equipo, a cámaras, a sonidistas, a técnicos, al director, a todos. Sí, a todos los compañeros que hacen posible que estemos de este lado y que consolidan este canal, que es un canal público, que fue decidido por los propios diputados de la Nación en una resolución, así que honrando también la comunicación pública y el derecho de la ciudadanía a estar informados. Bueno, nos reencontraremos en el 2026. Hasta el año que viene. Felicidades, pásela bien.